una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Y continuamos con la racha de suerte, porque lo decía hace un momento, qué mejor suerte que reencontrarse con amigos. Y creo que con la única excepción de Iván Castro, que es, sus apariciones son más esporádicas, pero de los habituales, solo me quedaba una persona por reencontrarme con ella. Y, oye, es un verdadero placer porque a esa persona la tengo ahora mismo delante. Xavi Villanueva, sí, el último, pero no el menos importante. Bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, como siempre, Santi. Y nada, pues mira, espero que sea porque lo bueno se hace esperar. Pero bueno, mira, si soy el último, creo que además este año se ha dado la casualidad, creo que fui de los primeros también en despedirme. Puede ser. Porque luego te comenté de llevarte otro relato y me dijiste, no, es que ya la temporada se va a acabar y ya no pudo ser. De bueno, ya nos veremos en septiembre. Y mira, ahora soy de los últimos en llegar. Pero bueno, sí, que todo lo malo sea esto. No, si malo no es. Verás, como me has confesado hace un momento que aún te quedaba por escuchar programas de esta temporada, pues escucharás la razón. Y esa razón es que ahora mismo con las nuevas incorporaciones de colaboradores, con Luis Antonio Muñoz, Pablo Fuente, sí. Ya somos como 100 y la madre. Y entonces dije, bueno, ¿cómo me lo monto yo esta temporada? Así que lo eché a suertes. Eché a suerte quién empezaba, quién terminaba, y ha sido la suerte quien... Mira que tiene protagonismo la suerte este programa, pues mira, sí. La verdad es eso, que lo que sí que es cierto que antes fuera de micro hemos estado comentando que ninguno de los dos somos futboleros, pero hemos utilizado ambos en algún momento algún término futbolístico, ¿no? Y lo que sí que es verdad que estás reuniendo un equipazo, ¿eh? Eso sí que, tanto en volumen como en calidad, pero tienes un equipo del que te puedes sentir bien orgulloso. Sí, y eso sí que también es cuestión de suerte y solamente a lo mejor que algo bueno estamos haciendo, pero... Bueno, pero la suerte se tiene que buscar y se tiene que rascar un poquito, porque si no tampoco viene a picarte, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues supongo que has pasado un buen verano, habrás hecho cosas interesantes como todo el mundo, o como todo el mundo intenta, y venga, vamos al meollo del asunto. ¿Con qué empezamos? Bueno, pues esta temporada nueva creo que es la octava tuya, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, octava temporada de Días Extraños. Porque yo debería llevar 8 también en el mío, pues lo sé por eso, pero lo llevo 7 porque hubo una temporada que lo tuve un poco paradito. Pero bueno, 8 temporadas es para sentirse orgulloso también, ¿eh? Sí, yo, pase lo que pase, tengo que llegar a las 10. Luego, a partir de... Cuando ya tenga 2 dígitos, ya que pase lo que Dios quiera. Pero, tengo el propósito firme de llegar a las 10. Y yo me puse el otro día a echar memoria también y digo, bueno, esta ya es mi 5º año contigo, a tu lado. Sí, señor. He empezado en septiembre del 2019, que estuve echando memoria y hombre, ha llovido ya un poquito desde entonces, también. Y han pasado un huevo de cosas. O sea, septiembre de 2019, pues unos meses antes de la pandemia. Sí, para que veas. Y madre mía lo que ha pasado, y gordo. Sí, ya lo creo. Bueno, pues para dar inicio a esta octava temporada a nivel de la sección de cuentos fantásticos de Días Extraños, pues te traigo un autor que se llama José Luis Acosta Rodríguez, pero que escribe bajo seudónimo, o sea que lo conoceremos como Acosta R. Mendoza. Ah, muy bonito. Que tiene 34 años y es nacido y criado en las cuencas mineras turolenses. Pero actualmente, como me ha comentado en los mails que hemos estado manteniendo, vive en Noruega, donde reside con su pareja desde hace 3 años. Me cuenta también que trabaja en un hotel situado en un pequeño pueblo perdido entre montañas y fiordos, que también me comenta que suena muy idílico, pero que realmente, además de que sea idílico, todo en la vida requiere de un gran sacrificio, sobre todo por tener a la familia lejos, por ejemplo. Pero bueno, ha tenido mucho consuelo en la escritura, que a él siempre le ha llenado mucho, y que siempre ha estado presente en su vida, ya que escribe, según me dice él, desde que tiene uso de razón. Para él es como una necesidad y su cabeza me comenta que va demasiado deprisa y la escritura le ayuda a canalizar toda esa energía de una manera
positiva y productiva, ya que le resulta terapéutica. Y hace unos años tomó la decisión de apostar por un sueño y comenzó a formarse, a leer y a escribir sin ningún complejo para empezar a mandar sus textos a certámenes literarios donde algunas pequeñas alegrías ha tenido, pero bueno, me comenta que tampoco nada remarcable, al menos de momento. Eso sí, que ha aprendido mucho sobre la profesión y que tiene toda la intención de seguir haciéndolo. Aunque escritor me comenta que es una palabra que le tiene mucho respeto. Soñador es un calificativo que se le acerca más a la realidad que no el de escritor. Actualmente está en proceso de la redacción de su primera novela, o sea que esperemos a tener noticias en breve de él, y por lo que me cuenta que lo está disfrutando de una manera increíble. Y nada, pues eso, José Luis Acosta Rodríguez es el escritor que va a empezar esta temporada de Cuentos Fantásticos con toda la familia extraña. Pues claro que sí. ¿Y qué relato nos trae? ¿Cómo se titula? Pues tiene un título tan certero, tan cortito y tan clarividente como El cementerio. Y te haré un resumen como intentamos hacer siempre, con cero spoilers o intentando avanzar lo menos posible. Y bueno, pues te diré que en este relato un hombre despierta inmóvil y totalmente desnudo dentro de una celda poco convencional, podríamos decir, ya que está acompañado tan solo por una cámara de vídeo y un panel digital en el que unos números van decreciendo o creciendo dependiendo de lo que él haga, que ya se descubrirá en el relato. Y es una historia, pues que te diría que no miente y que va muy a las claras, y eso sí, que te mantiene en tensión hasta el final, y lo vais a comprobar en breve. Tiene muy buena pinta, claro que sí. Pues, Xavi, que entramos en la nueva temporada y volvemos a disfrutar de tu talento, volvemos a disfrutar de tu buen hacer, volvemos a disfrutar de tu trabajo en estos cuentos fantásticos. Xavi, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ti por seguir contando conmigo y a toda la familia extraña. Y eso sí, déjame hacerte un brevísimo anuncio de que, bueno, también mi podcast ha dado inicio a la 7ª temporada, audiolibros y relatos. Y la semana que viene, en el 3er capítulo, ya pues voy a estrenar una nueva colección de los audiorelatos de premium, de pago que tengo. Y bueno, yo creo que es una colección que tanto a ti como a la gran mayoría de los oyentes de Días Extraños les puede gustar, ya que es una colección que lleva por título Colección Maestros del Terror, con 10 magníficos y terroríficos relatos de autores pues tan relevantes como Lovecraft, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson, Stephen King, Richard Matheson. Vamos, unos principiantes, como puedes comprobar. Madre mía, pues claro que sí, atenderemos a ese trabajo con mucho interés como atendemos a todo lo tuyo. Pues Xavi, ahora sí. Seréis todos muy bienvenidos ahí, por allí. Un abrazo muy grande. Fuerte abrazo para ti y para toda la familia extraña. Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM para Días Extraños. El cementerio, de Acosta R. Mendoza. Parte 1. Bienvenido. Despertó tirado en el suelo. Se encontraba tumbado boca arriba. Estaba totalmente desnudo y cuando intentó incorporarse, no podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Estaba petrificado. Una extraña sensación le atravesaba el alma desde lo más profundo de su cerebro. Era capaz de notar cada rincón de su cuerpo, cada pelo, cada poro de su piel. Podía sentir cómo la sangre avanzaba imparable acariciando cada arteria, cada vena, pero era incapaz de mover un solo dedo. A medida que pasaban los segundos y su cabeza rezaba por entender el contexto de la situación,
Su corazón aceleraba como un tren recién salido de la estación, que a medida que encara su destino, acelera la marcha hasta la velocidad máxima. Intentó gritar, pedir auxilio, pero por más que lo intentaba, ningún sonido brotó de su garganta. Solo los ojos parecían recibir las órdenes de su desesperado cerebro, que dejaban escapar densas lágrimas a ambos lados de su cara. No sabía dónde se encontraba, y por más que lo intentó, no logró comprender qué estaba pasando. Una tenue luz natural propia del amanecer inundaba la estancia. Desde su posición, poco privilegiada, solo alcanzaba a ver una parte de un techo de hormigón abovedado que descendía hacia la pared uniéndose a ella, sin ningún tipo de junta, esquina o rincón muy marcado, como si de una cueva se tratara. En la pared, cerca del techo, una cámara de vídeo parecía grabar la escena, y junto a ella, un panel digital con una cifra de color rojo donde podía leerse el número 1222. A menudo un sonido inquietante inundaba la estancia, un zumbido propio de la fuerza del viento cuando choca contra un impasible obstáculo. Si no fuera porque nunca se había sentido tan consciente y tan despierto, hubiese pensado que aquel escenario formaba parte de la peor de sus pesadillas. De pronto, un pitido artificial muy intenso y continuo comenzó a resonar en aquel lugar. Tras unos segundos, el desagradable sonido cesó y dio paso a una dulce y educada voz masculina que parecía brotar de un pequeño altavoz. Buenos días, número 22. Le damos la bienvenida al que por un tiempo indeterminado será su nuevo hogar. En primer lugar, le informo de que no debe preocuparse por su estado físico, ya que le hemos suministrado un potente fármaco para hacer más sencillo su traslado e ingreso en este lugar. Los efectos desaparecerán pronto. Como sabe, ha cometido graves errores en su vida y este lugar ha sido diseñado para que personas como usted no supongan un obstáculo al correcto desarrollo de la sociedad. A continuación, voy a comunicarle el funcionamiento de su nuevo hogar. Debe prestar mucha atención, ya que esta será la primera y la última vez que lo haga. Aquella voz hizo una pausa, como dándole tiempo para asimilar toda aquella información. Podía sentir cómo su respiración se entrecortaba y cómo la sequedad de sus labios se contagiaba al paladar mientras su corazón estaba a punto de descarrilar. Pasados unos segundos, continuó. Todos los días al amanecer, la cifra numérica que puede ver en el panel digital situado en el techo restará un día. Si ésta llega a 0, usted será libre de abandonar este lugar. Para ello, solo debe seguir estas 5 sencillas normas. Norma número 1. Todos los días recibirá 2 raciones de comida que deberá consumir en su totalidad. Norma número 2. Todos los días dispondrá de 2 litros de agua potable que deberá consumir antes de la salida de un nuevo sol. Norma número 3. Un día por semana dispondrá de 5 minutos para disfrutar de una ducha con agua y jabón para su higiene personal que usará sin excepción. Norma número 4. No está permitido autolesionarse bajo ningún concepto. Norma número 5. No está permitido manipular el dispositivo de su cuerpo. Si quiere abandonar nuestras instalaciones, es importante que siga estas normas sin excepción. Si no lo hace, verá cómo el número de días aumentará significativamente en el panel digital, haciendo más larga su estancia en este lugar. Reciba un cordial saludo. Parte 2. Nuevo hogar.
Los efectos del fármaco ya casi habían desaparecido por completo, lo que le permitió empezar a moverse y volver a recuperar el control de su cuerpo casi por completo. Se encontraba algo mareado debido a la droga, pero consiguió arrastrarse hasta la pared más próxima que le permitió incorporarse apoyando la espalda contra ella. Temeroso, levantó la cabeza y comenzó a observar a su alrededor. Se encontraba dentro de una habitación que parecía una especie de cueva, donde techo, paredes y suelo lucían aquel color gris tan característico del hormigón. Era una estancia artificial y contaba con una altura de algo más de 2 metros y una superficie de unos 6 metros de largo por otros 6 de ancho. Las paredes, al igual que el techo, no contaban con rincones muy marcados, ya que toda la estancia lucía superficies curvas, incluida la unión de estas con el suelo. En la pared frente a él, justo en su centro, una gran abertura en forma de arco de unos 2 metros a su largo y ancho rompía la estética deprimente del lugar con lo que parecía la salida al exterior, que sorprendentemente no contaba con ninguna puerta, reja ni nada similar. Todavía algo aturdido, apoyó las manos en la pared y con decisión se levantó del suelo con una pequeña sonrisa en la cara. Se encaminó decidido hacia la salida, dispuesto a terminar con lo que parecía una broma pesada, pero pronto averiguó que todo aquello solo acababa de comenzar. A unos 2 metros de alcanzar la salida, notó un tirón en la pierna derecha y se dio de bruces contra el suelo. Fue entonces cuando tomó conciencia del dispositivo metálico a modo de argolla alrededor de su tobillo derecho, el cual iba unido a un cable también metálico que se anclaba con firmeza a la pared opuesta a la salida. No podía creer que aquella situación estuviera sucediendo de verdad. Desesperado, empezó a gritar de rabia e impotencia y con sus manos desnudas comenzó a tirar con fuerza de aquel maldito artilugio que impedía su libertad. De pronto, ese pitido artificial que había escuchado con anterioridad volvió a inundar la estancia con el mismo tono insoportable. El panel digital empezó a parpadear rápidamente mientras la cifra numérica comenzó a sumar números uno tras otro. Desconcertado, cesó en su empeño de forzar el dispositivo y al mismo tiempo aquel sonido infernal dio paso al silencio más absoluto mientras el panel digital había detenido su suma en el número 1242. Tras aquel suceso decidió tomarse un instante. Se encontraba abatido, superado por completo por la situación. De rodillas en aquel suelo de hormigón, pudo sentir el peso de una nueva realidad. La habitación estaba prácticamente vacía. Solo pequeños detalles destacaban en las paredes desnudas del lugar. En la pared del fondo, justo la opuesta a la salida, era donde se concentraban la mayoría de ellos. Cerca del rincón izquierdo, un pequeño agujero en el suelo parecía diseñado para cumplir la función de desagüe, no solo como retrete, ya que justo encima unos pequeños orificios perforaban el hormigón del techo en lo que parecía una salida de agua a modo de ducha. En el otro extremo de la pared, cerca del rincón derecho, una pequeña construcción era lo único que sobresalía de aquellas paredes lisas, grises y sin vida. Era un banco de hormigón de 1,5 metros de largo por 30 centímetros de ancho que se levantaba 1 metro sobre el suelo. Siguiendo el diseño del lugar, sus esquinas lucían romas y una superficie acolchada parecía de las pocas comodidades que ofrecía ese lugar. Justo en el centro de la pared, 2 detalles importantes. Uno de ellos era un círculo del tamaño de una moneda que lucía una luz verde artificial a su alrededor. Se encontraba a la altura de la cintura y al acercar la mano, un chorro de agua salía disparado verticalmente por un pequeño orificio situado justo encima, a modo de fuente. El segundo detalle era el anclaje desde donde nacía aquel cable metálico que llegaba hasta su tobillo.
El anclaje penetraba en la pared muy cerca del suelo y era lo suficientemente flexible y poco pesado como para poder moverse con cierta libertad dentro de la habitación. Su longitud era de 4 metros de largo, lo que le permitía moverse por la pared del fondo en su totalidad, llegar a 1 metro escaso en las paredes laterales y siempre impidiéndole alcanzar la pared donde se encontraba la salida. Los efectos del fármaco aún no habían desaparecido por completo y una sensación de fatiga y cansancio hacían mella en su maltrecho estado físico. Empezó a sentirse mareado y un terrible dolor de cabeza se hacía cada vez más presente, impidiéndole pensar con claridad. Decidió sentarse en lo que parecía su nueva cama para intentar descansar un poco, pero antes de que pudiera hacerlo, ese maldito pitido volvió a perforar sus tímpanos. Asustado, clavó los ojos en el panel digital, pero en esa ocasión se mostró inalterado. De pronto, una pequeña trampilla, que hasta el momento le había pasado totalmente desapercibida, se abrió en el techo sobre su cabeza y algo del tamaño de un ladrillo salió de ella estrellándose contra el suelo. Inmediatamente, ésta se cerró y con ello, el pitido volvió a dar paso a un silencio sepulcral. Parte 3. Rutina. Todos los días eran iguales. Al amanecer, un pitido resonaba por toda la estancia durante varios segundos, dándole los buenos días, y un número se restaba de la cifra del panel digital. Al mismo tiempo, la luz de la fuente cambiaba de color recordándole que volvía a disponer de 2 litros de agua. Todos los días debía terminar el agua en su totalidad y cuando lo hacía, la luz verde se volvía de color rojo hasta la salida de un nuevo sol. Al cabo de unas horas, ese sonido volvía a hacer de señal para recordarle que era la hora de comer, y una trampilla cuadrada de unos 20 centímetros por ambos lados se abría en el techo, dejando caer la primera de las 2 raciones de comida diarias. La comida era una especie de ladrillo hecho de gelatina que se componía de 3 colores y sabores diferentes. Un tercio era de un color marrón oscuro que siempre tenía sabor a carne. No siempre era el mismo sabor, pero siempre era carne. El segundo tercio tenía un color verde con un sabor a verduras muy intenso, y el último tercio lucía de un color amarillo, un poco anaranjado, y su sabor era propio de una macedonia de frutas con un potente sabor ácido. La siguiente señal que traía consigo aquel sonido estridente era poco antes de la puesta de sol, y era para recordarle la hora de la segunda ración de comida, que llegaba a él de la misma forma a través de la trampilla. La única diferencia apreciable en aquel ladrillo de gelatina era que en ese caso el tercio de color marrón siempre sabía a pescado, mientras que los otros 2 tercios restantes permanecían inalterados. Aquella comida no venía envuelta ni envasada de ninguna forma, por lo que cuando sonaba la señal acústica se situaba bajo la trampilla para impedir que se estrellara contra el sucio suelo. El sabor no era especialmente malo, pero sin duda lo peor era la textura gelatinosa que envolvía la masa que contenía en su interior. Una vez cada 7 días, de los orificios del techo comenzaba a caer agua fría durante 5 minutos. En el primer minuto salía mezclada con un jabón con un fuerte olor a químico, y el tiempo restante solo agua clara brotaba de aquella inquietante ducha para completar su higiene personal. Al contrario que el resto de rutinas, la ducha no tenía una hora determinada, aunque siempre solía ser a altas horas de la madrugada. Pronto entendió el funcionamiento del lugar, donde todo giraba en torno a una rutina marcada por una señal sonora que solo querías escuchar 3 veces al día, 4 si tocaba ducha. El descanso tampoco era fácil. Si quería dormir sobre una superficie blanda debía utilizar aquel incómodo banco construido en hormigón.
El problema eran las dimensiones de aquel camastro diseñado para la incomodidad explícita. Si pretendía dormir totalmente estirado, sus piernas sobresalían colgando por un extremo, y si quería tener las piernas dentro, la cabeza y parte del tronco sobresalían por el otro lado. La única manera de entrar por completo era colocándose en posición fetal, teniendo cuidado de no moverse en exceso, ya que las rodillas sobresalían de aquella construcción, despertando muchas noches no solo de la propia incomodidad, sino por caer de ésta y darse de bruces contra el frío suelo. La segunda noche, cansado de soportar aquella tortura, decidió arrancar aquella superficie blanda que encerraba con ímpetu su nueva cama, colocándola en el suelo y, al menos, mejorar ligeramente su calidad de vida. Al fin y al cabo, el suelo no ponía tantas fronteras al bienestar. Rápido se vio obligado a descartar esa idea, ya que ese maldito sonido y varios días más sumados a la cifra original le recordaron que no era una buena idea. Otro compañero de celda prácticamente presente a diario era el sonido del viento resonando dentro de la habitación. Al principio no le dio importancia, pero a medida que iban pasando los días y su presencia era constante, comenzó a desquiciar su solitaria cabeza. Los días pasaban eternos en aquella jaula, sin nada que hacer aparte de cumplir estrictamente las normas del lugar, rezando para volver a encontrarse pronto con la libertad antes de que la locura le alcanzara primero. Por más que lo intentaba, no lograba sacarle información a aquel pedazo de cielo que le observaba desde la libertad. Ni una sola pista de dónde se encontraba, ningún sonido de civilización proveniente del exterior, nada ni nadie que pasase frente a la puerta. En las pocas ocasiones que el viento cesaba podía escuchar en la lejanía la inconfundible melodía de las olas del mar rompiendo contra la orilla. Incluso a veces podía llegar a captar ese inconfundible olor a mar que flota en el ambiente cerca de la costa. Durante horas observaba aquella cámara de vídeo, preguntándose sin parar quién observaba desde el otro lado, quién había diseñado ese lugar. Se preguntaba tantas cosas sin respuesta que la mayoría de los días caía exhausto, rezando porque esa maldita cifra llegase a 0. Parte 4. Días extra. Desde su ingreso tuvo varios episodios que sumaron días extra a la cifra original. Después de añadir 20 días el mismo día que despertó, sumó 14 días por intentar sacar el colchón de la cama, 10 días más por demorarse demasiado con su cita semanal con aquella inquietante ducha y 12 días por vomitar la cena de su exquisito menú. Sin embargo, el momento donde superó su propio récord fue pasados los primeros meses, cuando la locura le alcanzó por completo. Tras 400 días encerrado en ese maldito agujero diseñado por dementes, el panel digital marcaba 878 días y creía que jamás saldría de allí. Siempre parecía haber motivos para seguir sumando números y pensaba que nunca permitirían que aquella cifra llegase a 0. Por ese motivo, la idea del suicidio comenzó a visitarle bastante a menudo, sobre todo por las noches, cuando junto a toda esa experiencia desgraciada se sumaba el frío que calaba los huesos de su cuerpo desnudo. Comenzó a pensar cuál sería la forma más eficaz. La verdad era que el lugar tampoco dejaba muchas opciones, por no decir ninguna. Una tarde cualquiera, una más, observaba la salida sentado en la cama fantaseando como cada día en cruzar la puerta y echar a correr para dejar atrás esa pesadilla. Sin titubear, se levantó con decisión y comenzó a andar hacia la salida con paso firme. Tras recorrer el corto camino de 4 largos pasos, la correa le detuvo en su absurdo intento. Se giró sobre sí mismo y clavó la mirada sobre el camastro. Cogió impulso y con toda la fuerza que le brindaron sus delgadas piernas, estrelló la cabeza contra el borde de hormigón con la esperanza
de no volver a despertar jamás. Cuando recobró la conciencia, estaba tumbado en el suelo exactamente en la misma posición y en el mismo lugar que despertó el día de su ingreso. De nuevo, no podía mover ni un solo músculo del cuerpo. Y otra vez, aquella sensación de pánico lo envolvía todo. Solo que esa vez, el pánico que sentía no era por desconocer dónde se encontraba, sino más bien por todo lo contrario. Al igual que el primer día, lo único que alcanzaba a ver desde su posición era la pared donde se encontraba la cámara de vídeo y el panel digital, que había sumado 122 días extra después de su última hazaña y donde el número 1000 le observaba impasible. Otra vez, densas lágrimas recorrían sus mejillas y una sensación de impotencia encogía su corazón. Cuando el efecto del fármaco comenzó a disminuir, consiguió arrastrarse hasta la cama. ¿Cuál fue su sorpresa que al llegar a ella, simplemente no estaba? Aquella construcción creada por el diablo se había evaporado. Cogió aire profundamente y pensó que el efecto de la droga era mayor de lo que imaginaba, y su cabeza le estaba pasando una mala pasada. Pero al fijar la vista en la pared, pudo ver las marcas de una obra de construcción que ahora brillaba por su ausencia. Sus anfitriones no solo habían tenido el detalle de coserle la cabeza y curar sus heridas, también se habían molestado en cortar su pelo, afeitar su barba y cortar sus uñas. Y eso no era todo. Tal vez por su propia seguridad o por castigo, pensaron no solo en privarle de la cama, sino que decidieron moverla de sitio. En uno de los rincones de la habitación, en la pared donde se situaba la salida, una gran cama como si de un hotel se tratara, lucía majestuosa con todo lujo de detalles. Era una cama de grandes dimensiones, de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Un lujoso edredón color crema colgaba a ambos lados, quedándose a escasos 2 centímetros de tocar el suelo. Contaba con 6 grandes almohadones del mismo color, con pequeños y elegantes bordados en un tono marrón oscuro, que reposaban en un perfecto orden los unos junto a los otros, y un enorme cabecero de apariencia almohadillada replicaba los colores de las almohadas, presidiendo aquella maravilla que invitaba a perderse entre sus sábanas. El único inconveniente era que apenas llegaba a rozarla con sus dedos debido a su posición y sobre todo a su situación. Las mentes que habían diseñado ese lugar y su funcionamiento parecían disfrutar con lo que allí sucedía. Parte 5. Libertad. Desde el último atardecer, una pequeña sonrisa se dibujó en su cara, haciéndose cada vez más fuerte a medida que pasaban las horas. El número 1 le observaba incrédulo desde su odioso altar digital, y los nervios encogían su estómago, haciendo que sus paredes se fundiesen en una sola. Contra todo pronóstico, estaba a punto de alzarse vencedor en ese lugar y no veía el momento de salir de una vez por todas de ese infierno que en los últimos años había sido su hogar. Desde su absurdo intento de suicidio, los siguientes años fue un huésped ejemplar. Comprendió a base de sangre y lágrimas que no podía luchar contra ese sitio y las mentes que lo habían diseñado. Por ese motivo, decidió ceñirse a la rutina del lugar y crear una propia para no perder la cabeza. Durante ese tiempo, el ejercicio físico mantuvo a su mente lo bastante alejada de la locura y se concentró en ir restando días sin cabrear a sus anfitriones.
Tuvo mucho tiempo para pensar, quizás demasiado. Esto le ayudó a asumir sus errores y a aceptar su estancia, concentrándose única y exclusivamente en poder cruzar esa puerta, dejando atrás un pasado lleno de errores y malas decisiones que le llevaron a esa situación. Consiguió perdonarse a sí mismo y solo esperaba que los demás también pudieran hacerlo algún día. Cada varios cientos de días volvía a despertar con la cabeza afeitada, sin barba y con unas uñas perfectamente cortadas. Pensaba que aquella argolla que impedía su libertad tenía más utilidades para sus anfitriones de las que él llegaba a comprender. En todas esas ocasiones, cuando despertaba, inmóvil en el suelo, tras comprobar que el número del panel digital no había aumentado, rezaba para que cuando recuperara la movilidad, aquella cama majestuosa hubiera cambiado de posición, dándole la posibilidad de mancillar su nombre. Incluso rezaba por recuperar su antiguo banco de hormigón. Pero eso nunca pasó. Aquella cama perfectamente hecha le observaba con desdén, desde lo inalcanzable. Las últimas horas, antes del amanecer, pasaron eternas. Pese al infierno vivido, nunca una noche había sido tan larga como aquella. Fue imposible conciliar el sueño. Observó aquel trozo de cielo azabache, donde, como tantas noches, solo las estrellas estaban dispuestas a hacerle compañía. Estaba ansioso, pero al mismo tiempo sentía miedo. Era difícil de explicar. Odiaba aquel lugar con toda su alma y soñaba a diario con escapar de allí, imaginando cómo sería su nueva vida, viéndose a sí mismo paseando por la playa con la brisa acariciándole la cara, arrancando a correr hasta que las piernas aguantasen. Se veía disfrutando de una vulgar comida, que cualquier cosa que no fuese agua tibia se deslizase por su garganta, recordándole una y otra vez que era libre, que había vuelto a nacer. Soñaba con ver una cara, con el contacto físico que supone un simple apretón de manos. Se le escapaba una lágrima solo de pensar en escuchar una voz que no fuera la suya. Pero al mismo tiempo, llevaba demasiado tiempo allí metido y se preguntaba si sería capaz de afrontar lo que le deparaba el futuro. Como cada mañana con la primera luz del alba, aquel sonido estridente inundó la estancia durante varios segundos y un número se restó de la cifra del panel digital, permitiendo a ésta llegar a 0. Al mismo tiempo, el panel se apagó y la argolla que se abrazaba a su tobillo derecho se abrió automáticamente, emitiendo un tímido sonido al contacto con el suelo. No podía creerlo. Era libre. Tímidamente comenzó a avanzar desde la pared del fondo hacia esa salida que siempre le había dado la espalda y que ahora le observaba impaciente con los brazos abiertos. A unos 2 metros de alcanzarla, se detuvo y bajó la mirada para observar su pie derecho, para asegurarse de que aquello estaba sucediendo de verdad y nada impedía su avance. Una sonrisa dominó su cara como hacía años, se giró hacia atrás y observó la habitación como para despedirse de ella, mientras se juró a sí mismo que jamás volvería a ese lugar. Fijó la mirada al frente y avanzó hacia la salida. Bajo el umbral de aquel arco de hormigón, su sonrisa dio paso a una mueca de desconcierto. No entendía nada. Frente a él, el inmenso océano se mostraba imponente. Se encontraba a cientos de metros de altura en un acantilado. Sobre su cabeza, otros cientos de metros le hicieron sentir pequeño, minúsculo. Nada era diferente a ambos lados, donde el escarpado acantilado se extendía decenas de metros, dibujando lo que parecía una curva que daba continuación a la pared, donde no alcanzaba su vista.
El diseño de hormigón del interior de la estancia se extendía hacia el exterior, formando una circunferencia en la pared del acantilado de varios metros de diámetro, dejando en su centro el hueco de entrada a su humilde habitación, impidiéndole trepar, descender o simplemente agarrarse debido a la superficie artificial construida en la pared del acantilado. Desde aquella posición no se atisbaba civilización alguna. Solo el mar azul, en sintonía con el cielo, esperaban allí fuera. Intentó tranquilizarse. Pensó que quizás debía esperar algo más de tiempo y que sus carceleros tendrían un plan para sacarle de allí. Al fin y al cabo, tampoco recordaba cómo había llegado a ese lugar. Pensó que quizás caería dormido y despertaría fuera de la misma forma que cuando todo comenzó. Se acercó a la cama, creyendo que sería reconfortante volver a experimentar la sensación de sentarse sobre una superficie blanda, pero al contacto con ella se dio cuenta de que no era lo que parecía. Aquel edredón color crema ocultaba una estructura de madera que simulaba una cama, donde ese colchón con el que tantas veces había soñado disfrutar simplemente no existía. Incluso los almohadones eran falsos. Decenas de piedras del tamaño de pelotas de tenis rellenaban aquellos trozos de tela ridícula. Completamente enloquecido, cogió la falsa cama, almohadones incluidos, y la arrastró hacia la falsa salida y con todas sus fuerzas la arrojó por el acantilado. Exhausto y totalmente confundido, decidió coger un poco de aire para tranquilizarse. Se dirigió hacia la fuente para beber algo de agua y al acercar su mano, ningún líquido brotó de ella, y al observarla de cerca ninguna luz lucía a su alrededor. Cuando estaba a punto de estallar de rabia de nuevo, ese maldito sonido sonó por última vez en aquel lugar. Instintivamente se situó bajo la trampilla para recoger su ración de comida, pero pronto comprendió que esa trampilla jamás volvería a abrirse sobre su cabeza. En su lugar, una dulce y educada voz masculina regresó del pasado. Buenos días, número 22. Después de 1400 días de estancia, ha decidido abandonar nuestras instalaciones. Es una pena que renuncie a sus privilegios tan pronto, pero nos alegra saber que no quiera dilatar más en el tiempo su cita con el destino. Ha sido un placer para nosotros tenerle como huésped todo este tiempo y esperamos haber sido los anfitriones que merecía. Reciba un cordial saludo y gracias por su visita.